Todos usamos alguna marca, ya sea de ropa, tecnología, comida, vehículos, juguetes, entre muchas otras. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado los detalles sobre los orígenes de cada una de las marcas que utilizamos a diario? Hoy en día, muchas de ellas representan a empresas con las mayores recaudaciones económicas a nivel mundial. La población les tiene una total confianza e incluso los más pudientes pagan fortunas por el privilegio de usarlas. Pero como veremos, lo que hoy parecen empresas lucrativas, famosas y de un origen inocente, en sus inicios se vieron envueltas en hechos anecdóticos y otras en sucesos bastante oscuros. En Cultura Cool te hablaremos sobre los orígenes ocultos de las grandes marcas que seguramente no conocías. Y para una mayor experiencia en este canal, suscríbete y dale click a la campanita. Ahora sí, comencemos. Es sabido que todo emprendimiento tiene ciertos rasgos comunes ligados a la creatividad, esfuerzo, constancia, suerte y casualidad. Algunas grandes marcas han iniciado su camino en base a todos aquellos conceptos, pero haciendo énfasis en los dos últimos. Las ideas más originales muchas veces nacen de la casualidad o con una cadena de hechos bastante curiosos. Es por ello que queremos darte a conocer los orígenes más curiosos de marcas que han liderado el mercado mundial hasta hoy. Comenzaremos contándote del NASCAR. Y es que lo que hoy es una de las pasiones más populares dentro y fuera de Estados Unidos tuvo sus inicios en el contrabando de alcohol, pasando por carreras de vehículos ilegales hasta convertirse en un campeonato de clase mundial. Es innegable que las raíces del NASCAR se remontan a la época de la prohibición de alcohol en los Estados Unidos. En los primeros días de esta legislación, jóvenes al volante corrían para entregar whisky de manera ilegal. Muchos conducían como locos para hacer sus jugosas entregas. Incluso se hicieron una reputación por aventajar a la policía. Nadie sabe exactamente cuándo los pilotos comenzaron a competir unos contra otros, pero pronto todo el mundo estaba hablando de los corredores del alcohol ilegal. En 1948, uno de los conductores más antiguos, Bill France, conocido como Big Bill, reunió a todos los conductores, los propietarios de automóviles y mecánicos para formar una organización que se transformaría en una reconocida marca en el mundo del automovilismo. La famosa marca del gallito, Corn Flakes de Kellogg, fue un invento para controlar la masturbación. Sí, así como lo oyes. Durante 1900, uno de los mayores tabúes era el onanismo. Se creía firmemente que la práctica podría conducir a problemas de salud mental y física. En ese momento aparece la figura de John Kellogg, un médico especialista en temas de nutrición, a quien le interesaba el tema, por lo cual intentó disuadir a los jóvenes a autosatisfacerse con técnicas bastante controvertidas. No obstante, Kellogg creía que los impulsos sexuales se debían disminuir en base al consumo de más cereales y frutos secos. Finalmente, creó Corn Flakes de Kellogg, con su hermano Will, quien trabajaba como contador en el mismo hospital que John. Lo más curioso de la iniciativa que John ideó fue que Will no estaba interesado en el maíz como un suplemento antimasturbación, por lo que decidió vender las hojuelas recubiertas de azúcar como una alternativa al momento de desayunar. ¿Sabías que las toallas femeninas fueron diseñadas para frenar desangramientos por balas? La historia del fabricante de toallas femeninas data desde el término de la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó en 1914, cuando el proveedor de papel Kimberly-Clark desarrolló un producto único procesado de la madera conocida como cellucotón. El material tenía más de 5 veces de capacidad de absorción del algodón y tenía un costo sumamente bajo de producción. Debido a esto, cellucotón
fue utilizado por el ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial para contener el desangramiento de los soldados. Sin embargo, después de la guerra, Kimberly Clark decidió utilizar el celocotón para insertar toallas higiénicas femeninas en el mercado. Este invento fue pionero en un momento en el que las mujeres solo utilizaban trapos de algodón para solucionar sus necesidades sanitarias. Cabe señalar que para 1945, gran parte de las mujeres de Estados Unidos estaban utilizando toallas higiénicas femeninas. La cuna del cine Hollywood en sus inicios fue concebida como una comunidad agrícola. Nadie puede creer que Hollywood fue pensada como una comunidad agrícola cuando se estableció a mediados de la década de 1850, debido a que se encontraba a las afueras de Los Ángeles. Asimismo, la tierra y el clima eran ideales para cultivar durante todo el año. Incluso Hollywood era una próspera comunidad de granjeros hasta principios de 1900, cuando los cineastas se sintieron atraídos a la zona por las mismas razones. En 1903, Hollywood se convirtió oficialmente en municipio y 7 años más tarde, sus concejales votaron a favor de la integración de la provincia a la población de Los Ángeles, principalmente para disponer de agua suficiente a través de la red de suministro de la ciudad. Sin embargo, la llegada se debió a que las empresas ubicadas en Nueva York se negaban a pagar un impuesto a la patente inscrita por Thomas Alva Edison. Finalmente, todo cambió cuando el primer estudio de cine se estableció en 1911 y posteriormente otros siguieron su ejemplo. Pero no todo ha sido anecdóticamente jocoso. Los inicios oscuros de muchas de las empresas más conocidas al día de hoy incluyen espionaje, asociaciones con los nazis y trabajos forzosos. De hecho, existe un libro que narra la historia de algunas de estas marcas a detalle. Ford, la empresa de automóviles con más trayectoria en los Estados Unidos, tiene un muy turbio pasado. Fue en el año 1908 cuando Ford Motor Company introdujo al mercado el famoso modelo T, un vehículo simple y económico que podía alcanzar una velocidad de 72 km por hora. Con este modelo, Henry Ford innovó el mercado automovilístico. Llegado el año 1926, Ford ya había conseguido la proeza de vender 8 millones de vehículos de este modelo, y para 1947, año en el que murió, su marca ya había adquirido fama internacional. Sin embargo, muchos desconocen que el creador de esta prestigiosa marca también era un antisemita que atacaba a los judíos, culpándolos de todos los males del mundo: la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, el contrabando e incluso la música del género jazz. Este desprecio hacia los judíos llevó a Ford a pactar con los nazis, para quienes empezó a fabricar vehículos y armamento durante la Segunda Guerra Mundial. La relación entre Hitler y Ford era tan estrecha que el Führer tenía en su oficina una foto de Henry Ford. Además, en el año 1938, Hitler le entregó la Gran Cruz del Águila Alemana, que significaba el mayor reconocimiento que los nazis ofrecían a las grandes personalidades extranjeras. El autor del libro que relata estos datos oscuros, McNabb, menciona que en el caso de Ford, describe al empresario como una persona despiadada e inculta. Ford opinaba que los judíos organizaban una conspiración para destruir Estados Unidos, lo que lo llevó a adquirir un semanario local en Denver, Michigan, que fue el mayor medio de difusión antisemita. Henry Ford falleció a la edad de 83 años, a consecuencia de una serie de infartos. No obstante, Ford no fue el único que estuvo relacionado con los nazis. Los hermanos Adolf, Adi y Rudolf Dassler, los fundadores de las marcas Adidas y Puma, diseñaron y fabricaron las botas militares para el ejército nazi. Sin embargo, a medida que se iba desarrollando la guerra, su fábrica empezó a elaborar el lanzagranadas Panzerträg. Posteriormente, el gobierno les solicitó a los hermanos que trabajaran para el Estado. Adi accedió durante un año, mientras que Rudolf trabajó para la Gestapo, lo cual llevó a que los hermanos se dividieran, ya que Rudolf demandó a su hermano por fabricar ropa deportiva para los beisbolistas norteamericanos. Este rencor entre los hermanos fue el detonante para que Adi creara la marca Adidas y Rudolf creara Puma,
marcas que hoy en día compiten de manera fuerte en el mercado de ropa deportiva. Hugo Ferdinand Boss fue el fundador de la famosa marca de ropa alemana Boss. De hecho, fue un referente durante la Segunda Guerra Mundial debido a que fabricaba los uniformes para el ejército nazi. En el año 1923, Boss era un costurero que trabajaba en un taller textil en Menzingen, al sur de Stuttgart. Debido a los problemas económicos que enfrentaba, Boss decidió aliarse con el partido nazi, creando así las vestimentas para la Waffen-Schutzwaffe, las SS, que como sabemos, era la organización paramilitar al servicio de Hitler. Boss vendió las primeras camisas khaki y los uniformes negros a la juventud hitleriana en 1930, y se estima que explotaron a unas 1.300 personas en sus fábricas, entre las que se encontraban prisioneros de guerra franceses detenidos en un campo sin comida y una higiene muy deficiente. Como consecuencia del oscuro pasado del fundador de esta marca, la empresa expresó su arrepentimiento por todo lo ocurrido años después. Muchos conocemos esta marca. No obstante, no se salva de tener un lado oscuro en su alianza con los nazis. Sin embargo, esta alianza fue más por conveniencia que por simpatía a su ideología. Coco Chanel fue la creadora del famosísimo perfume Chanel número 5, además de los ostentosos sombreros y del concepto del pequeño vestido negro. Chanel desarrolló su talento y devoción por la costura en el orfanato donde la dejó su padre y en el que le cosía los hábitos a las monjas. Según algunos rumores, su romance con el barón Guten von Dingla, quien era un personaje importante del gobierno alemán, consintió que Chanel asumiera misiones de espionaje diseñadas exclusivamente para ella. También se dice que participó en el asalto a los 15.000 judíos que fueron apresados en un estadio deportivo durante una semana sin comida ni agua. Debido a su relación con el barón, pudo llevar una vida de lujos, mientras la mayoría de los franceses moría de hambre. De hecho, cenaba de manera muy ostentosa en su apartamento ubicado en el Hotel Ritz, lugar donde murió en 1971. Las empresas Bayer, famosas por crear la aspirina, fue fundada en el año 1863 en Bremen por el empresario Felix Hoffmann. Sin embargo, antes de la creación de la famosa píldora, Bayer creó un producto farmacéutico mucho más efectivo para la tos, que no generaba la adicción de la codeína y la morfina. El principal componente de este medicamento era nada más y nada menos que la heroína, ya que para la época, cuando no existían todavía los antibióticos, los médicos la recetaban tanto a adultos como a niños. En el año 1889, dicho fármaco era considerado la droga maravilla y se vendía en todo el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bayer formó parte del aglomerado alemán IG Farben, teniendo una estrecha alianza comercial con Hitler. Existen rumores de que se utilizaron prisioneros de Auschwitz para construir una fábrica cerca del campamento, que empezó como un campo de trabajo forzado y no como un campo de exterminio. Tiempo después, los tribunales de Nuremberg juzgaron a 24 miembros de ese conglomerado por ese hecho. La mundialmente conocida gaseosa Coca-Cola tampoco se escapa de tener un pasado un tanto perturbador. Esta bebida es conocida en todo el planeta y fue desarrollada por John Pemberton en Georgia, Estados Unidos, a base de cocaína. La idea de crear una bebida a base de la letal droga se originó cuando Pemberton fue herido gravemente en el pecho durante la Guerra de Secesión, y para aliviar el dolor le aplicaron heroína, que era lo que se utilizaba en aquella época, pero se volvió adicto. Posteriormente, Pemberton creó una sustancia cuya finalidad no solo era calmar el dolor, sino también crear adicción. En un principio, la bebida era a base de nuez de cola, damiana, coca y alcohol, y fue bautizada por Pemberton French Coca Wine. Esta fue promocionada como el mejor tónico del mundo para aliviar los nervios y una solución para todos los males: problemas de hígado, insomnio, dispepsia, agotamiento, histeria, dolor de cabeza, entre muchos otros males.
Además a todo ello, un efecto de esta bebida era que ayudaría con el vigor de los órganos sexuales. Para poder introducir la bebida en el mercado, en 1886, Pemberton se trasladó a Atlanta y contrató a Frank Robinson, quien fue el responsable de cambiarle el nombre y llamarla Coca-Cola. No obstante, Pemberton se vio obligado a vender la patente para poder pagar su dosis de morfina, ya que, a despecho de este, seguía adicto a esta. No obstante, la patente fue adquirida por Asa Candler, quien comercializó el producto con tal agresividad que llegó a hacerla tan famosa como lo es hoy, pero sin la cocaína, ingrediente que se le retiró al finalizar el siglo XIX. Sin embargo, la empresa hoy en día niega que su bebida, en algún momento de su historia, haya contenido tal droga. Aunque el pasado no refleja para nada la situación de dichas empresas hoy, los relatos anteriormente mencionados no dejan de generar gran asombro, por decirlo menos. Lo curioso es que muchas de las aquí mencionadas son tal vez las marcas con mayor recaudación e influencia en todo el mundo. La gente las quiere tener, confían en ellas y muchos pagan fortunas por el privilegio de usarlas. Pero como sucede con muchas historias reales, algunas estrellas que brillan hoy, en sus inicios no fueron las más fulgurantes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Dime, ¿qué te han parecido estos datos ocultos de algunas de las empresas más prestigiosas del planeta? ¿Los conocías? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, nos puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. Con nosotros será hasta un próximo programa.